Bueno, pues como se pueden imaginar, yo estoy aquí muy preocupado porque tengo un montón de preguntas y la verdad que no tenemos mucho tiempo para hacer todas las preguntas. Sin embargo, hay una cosa que sí preocupa y es que, como sabes muy bien, Fernando, el tejido empresarial aragonés, pues prácticamente el 95% es pyme o el 97%, y de esas, pues yo calculo que el 90% es empresa familiar. Y claro, pues a la gente ver vuestra empresa, pues no le preocupa, sino que la ve como un estímulo de poder convertirse en una empresa familiar duradera. La mayoría de las preguntas han venido en ese tema, pues el protocolo familiar, la traslación de la herencia, la llegada de nuevos directivos, la incorporación de consejeros independientes, directivos independientes. Entonces, yo lo que quería preguntarte son dos cosas. Una de ellas preocupa, dice, ¿cómo puede mantenerse la cuarta generación de Chocolates La Casa? Bueno, supongo que con las 7 claves. Supongo que en la medida en la que sigan implementando estas 7 claves y, por supuesto, se adapten a los tiempos, porque esas claves seguro que tienen que cambiar, pues yo le auguro todo el futuro del mundo. Será dificilísimo, pero estoy convencidísimo de que la siguiente generación, nuestra siguiente generación, será capaz, ya no estoy tan seguro si para gerenciar de una forma directa, es decir, para llevar personalmente los negocios, o si para, desde el Consejo de Administración, pues controlar que los equipos de profesionales, que los hay buenísimos y los tenemos, pues sigan para la compañía al éxito. Ese seguimiento de la empresa y de la familia al frente de la empresa, ¿lo conseguís con la aportación de directivos independientes, consejeros independientes? En vuestro protocolo familiar, ¿cómo se mantiene la incorporación de la familia a la empresa? Bueno, son dos cosas, ¿no? Sí, una cosa son consejeros independientes. Consejeros independientes nosotros hemos tenido durante unos años. Nos aportaron una visión que a mí la verdad es que me encantó y me estimuló, y a mis hermanos también, porque estos consejeros independientes eran financieros. Y como financieros pues tenían una visión absolutamente diferente del negocio que nosotros. Yo hasta ahora estaba acostumbrado a intentar hacer dinero con nuestro dinero. Lo bueno de los financieros puros es que intentan hacer dinero con el dinero de los demás. Y eso, la verdad es que es otra forma de ver las cosas que me parece muy enriquecedora. O sea que sí, consejeros independientes sí, por supuesto siempre que aporten. Es más, yo incluso creo que esa tendencia de hace 5 o 10 años de todas las empresas tenemos que empezar a poner consejeros independientes, pues se está pasando un poco, porque bueno, el consejero es importante, pero lo importante es el equipo directivo. Como me decía nuestro amigo Manolo Pizarro hace unos días, dice, los consejeros son importantes en épocas de crisis, cuando hay problemas. Si no, si el equipo directivo lo hace bien, pues es que casi lo único que hay que decir es seguir. Bien. ¿Y la incorporación de directivos externos? Para nosotros total, lo decía antes. Nosotros no tenemos ni un solo miembro de la familia en labores ejecutivas en la empresa, ni uno, porque creemos de verdad que eso es esencial. A ver, por la evolución de la empresa, no por nada en sí. El empresario que hace crecer una empresa, indudablemente, vale para ello y es una pieza esencial. Nosotros lo que hemos considerado es que ha llegado un momento en que nuestra misión pues ha pasado a un segundo plano, y preferimos tener profesionales y quedar nosotros un poco más al margen.
también hay cuestiones que ayudan, como la edad, como... Pero sí. Muy bien, y una pregunta que me hacen para los dos y que creo que ayer también surgió en la sala cuando Adolfo Domínguez habló de la dificultad de encontrar comerciales. Entonces me preguntan, pues primero para Adidas y después para la casa, cómo, principalmente Adidas, que lo que hace es vender, cómo encuentran en este momento, pues se surten de comerciales y cómo hacen para la buena formación de los comerciales. Bueno, yo soy comercial, yo soy un vendedor. Yo creo que hoy en día vendemos todos. Vende hasta el presidente del gobierno cuando sale fuera, vende todo el mundo. Es cierto, como decía Adolfo, que encontrar buenos comerciales es complicado, pero hay muy buenos comerciales, muy buenos, buenísimos. Yo creo que en Adidas lo que hacemos, normalmente cuando tenemos un proceso de selección, miramos si hay alguien dentro que puede ocupar ese puesto, si tiene un perfil comercial y tiene las competencias, las actitudes, las aptitudes. Si hay, pues tratamos de incorporarlo porque nos gusta fomentar la promoción interna y si no, pues vamos al mercado. Hacemos procesos de selección, buscamos, unas veces a través de unos medios, otras veces a través de otros. Y cuando incorporamos al profesional, lo primero que hacemos es formarle. Nosotros no ponemos al comercial enfrente del cliente el día 1 a las 8 de la mañana. Le sometemos a un programa de inducción que le llamamos, una serie de semanas donde pasa por los diferentes departamentos, aprende, se empapa de la cultura de la compañía y después, cuando ese proceso está puesto en marcha, trabaja con otro compañero, trata de conocer las herramientas con el compañero y con el jefe. Y bueno, una vez que está formado, pues le ponemos al frente y bueno, si no funciona le cambiamos, pero tratamos de que los comerciales que incorporamos sean buenos comerciales y solemos acertar. Muy bien, gracias. Fernando, ¿alguna...? Bueno, aparte de, por supuesto, coincidir con Juan Luis, nosotros tenemos una problemática diferente, pero es diferente porque Adidas es una fantástica y enorme compañía y nosotros somos pues, una compañía pequeñita. De verdad, yo me siento, creo que las cifras nos echan de las pymes, pero yo me considero una pyme. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estás en Zaragoza. A mí Zaragoza me encanta, pero no a todo el mundo le gusta Zaragoza. La gente que se acostumbra a vivir en Madrid o Barcelona, pues le cuesta venir a Zaragoza. Entonces, sencillamente la problemática es diferente. Por supuesto que los procesos son similares, intentamos la promoción interna, la formación, pero tenemos más dificultades. Y además, desde luego en este momento, tenemos dificultades para cualquier puesto, hasta para peones. Aquí no hay paro. Ya. Que no nos digan lo contrario, no hay paro y desde luego masculino, nada. Muy bien, vamos a dar un cambio ahora porque otra de las múltiples preguntas que ha llegado para Adidas tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. Muy bien. Y pues bueno, desde que preguntan cómo afectó en el mercado que Nike y Reebok la publicidad negativa del trabajo infantil en países del tercer mundo. ¿Qué hace Adidas para evitar que en los países del tercer mundo se utilice mano de obra infantil? Quiero decir que este es un tema que preocupa bastante, ¿no? Entonces me gustaría que me contestaras a esa pregunta, ¿no? Como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. Me lo temía que me la ibais a hacer. Bueno, Adidas es una compañía, como he dicho antes, es una compañía íntegra, es una compañía ética, es una compañía bastante transparente y exige a todos sus proveedores que lo sean. Adidas solo fabrica en una pequeña fábrica de Alemania los productos de más alta tecnología, el resto lo tiene subcontratado. Y tiene un manual y tiene una serie de normas muy estrictas para todos sus proveedores. Entre esas están el respeto a los derechos humanos de todos los trabajadores, no al trabajo bajo cualquier forma de esclavitud, no a la discriminación de cualquier tipo que sea, no a las medidas disciplinarias contrarias al respeto a dignidad humana, un salario digno y acorde, respeto
respeto y propiciar entornos de trabajo seguros y saludables. En fin, hay todo un decálogo de normas que se le imponen a todos los proveedores y por eso Adidas no trabaja con todos los proveedores. Hay mucho también de mito en todo esto, pero hoy en día hay una serie de normas que impiden que todos los proveedores con los que trabajamos cometan o se deslicen en todo lo que es el respeto de los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo creo que tanto, especialmente Adidas, pues su crecimiento viene dado en parte por la absorción de otras compañías. Sí. Y creo que la casa, pues también en su crecimiento y en su expansión, lo hace a través de comprar de otras compañías. Una de las preguntas, varias preguntas vienen, ¿cómo se lidera la fusión? ¿Cómo se lidera la absorción? ¿Qué hay que hacer para que el absorbido se sienta a gusto dentro de la compañía? Aprovechemos de los directivos de las compañías que vienen a la compañía, o sea, no despreciemos el talento que viene y lo sepamos aprovechar. ¿Cómo se lidera una absorción o un cambio? Un proceso de cambio. Pues mira, en este momento estamos en Adidas integrando la estructura de Reebok y Adidas en una única compañía. Normalmente, cuando esto se hace, siempre surgen dificultades, fricciones, pero hemos tratado de hacerlo de la forma más suave posible. Lo que tratamos es de aprovechar los conocimientos y el potencial de las dos partes. Antes de hacer efectiva la fusión, ha habido un equipo de trabajo que ha estado trabajando durante 8 meses, intentando entender cada uno de los procesos de las dos compañías, intentando entender cuáles son las motivaciones de los empleados, cómo trabajan, etcétera, etcétera. Todo eso se ha puesto en marcha con un equipo multidisciplinar de ambas compañías, también multidepartamental, y eso está haciendo que el proceso vaya de una forma óptima. No obstante, Antonio, en España el proceso de integración con Reebok no lo vamos a hacer hasta finales del 2008. Te hablo de lo que está pasando en Europa, donde ambas compañías se están integrando. O sea, todavía mantenemos dos marcas. En España las dos marcas siempre se van a mantener, Adidas con sus marcas y Reebok con la marca Reebok y Rockport, una marca de calzado. Las marcas se van a mantener, las estructuras, hay varios modelos, hay un modelo como el británico donde se han mantenido totalmente disociadas, hay otro modelo como el italiano o el francés donde se han integrado en una única compañía. El back office, todo lo que son los servicios y soportes se han integrado, pero todo el front office, todo lo que es el equipo de ventas y marketing, está totalmente disociado y en cualquier caso las marcas siempre van a estar separadas. Muy bien. Bueno, primero de todo es muy difícil, es muy difícil. Y quizás por resumir yo diría solamente 2 palabras. Primero, no ser en absoluto arbitrario, es decir, no tú porque vienes de aquí vales más o porque eres mi amigo, sino profesionalidad. La cuestión es que todas las decisiones vayan guiadas por la profesionalidad. ¿Qué es mejor para la compañía, esto o lo otro? Punto. Muy bien. A ver, y ya una última pregunta para cada uno diferente. Dicen que evidentemente la evolución y la innovación en el mundo de las deportivas o del zapato deportivo, pues que ha sido muy importante, hasta se ha creado la zapatilla inteligente, ¿no? Sí. ¿Ese cambio en la innovación ha supuesto también un cambio en el liderazgo de la empresa? Sí, yo creo que sí, porque una empresa que quiera ser líder tiene que ser una empresa que esté innovando continuamente. La innovación tiene que formar parte del liderazgo, tiene que ser una de las claves del liderazgo de cualquier empresa. La zapatilla inteligente nos ha dado acceso a multitud de medios de comunicación, se ha hablado mucho de la misma, foros de internet, nos ha dado un escaparate tremendo, nos ha servido para posicionar la marca, y no solo la marca, sino la compañía, como una compañía que innova. Sí, sin duda. Muy bien. Fernando, y por aquí hay una pregunta que dice, bueno, dedicándolos la casa al mundo del dulce, cuando estamos en una cultura en este momento en la que la talla 34 en la mujer es una talla importante y que todos buscamos la estética, ¿cómo se puede ser líder y mantener todavía esa posición de liderazgo cuando hay una cultura en este momento, digamos, contra lo fat, contra lo obeso, pensando que a lo mejor el dulce crea obesidad, ¿no? Bueno, indudablemente haciendo deporte.
Ahí, Fernando, que hagan deporte. Ahí. Bueno, contestando un poquito más en serio por no dejarlo ahí, ¿no? Y dejar una imagen del dulce. Al contrario, yo creo que el dulce es maravilloso, ¿eh? A nadie le amarga un dulce. Por supuesto que el dulce tomado en su justa medida no es para nada perjudicial. Yo recuerdo, hace muchos años tenía un profesor de inglés que me decía, dice, su turrón de yema es muy pesado. Me tomé 400 gramos y me siento molesto. Por supuesto. Precisamente nosotros acabamos de entrar también ahora en una nueva área que se llama alimentos funcionales, que bajo la marca La Casa Vital, Antonio Garrigues los definió además en un momento de la charla de ayer, muy por encima, pero de una forma fantástica, ¿no? Dice, no solamente es aquello que es saludable, sino que además mejora la salud. Bueno, pues es verdad. No voy a hacer ahora publicidad, pero realmente hay una gama de productos. Yo no sabía, por ejemplo, que el cartílago de tiburón es bueno para los huesos. Y el cartílago de tiburón a mí me recetaron y es malísimo. Pero la verdad es que hemos tenido la virtud de darle, pues, meterlo dentro de una especie de caramelo que realmente es buenísimo, ¿eh? Y como cosas de esas, pues tantas y tantas, hay un montón de productos funcionales que ahí estamos trabajando también, ¿eh? Pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestros orígenes, ¿eh? El dulce es bueno y lo que no tienen que hacer es como mi profesor de inglés, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que la organización me está llamando, que nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra intervención. Muchas gracias. Gracias.